Empezar a grabar. ¿Está bien ahí? Ya. Oli cabres online, oli cabres presenciales. Hoy vamos a seguir viendo el fenómeno de la onda, pero vamos a pasar de dimensión. Esa es la gracia de esta clase. Pero se van a dar cuenta de que en verdad pasar de dimensión es solamente agregar un poquito más de dificultad a los problemas, ¿ya? Entonces, pero yo creo que el peor salto, como el más difícil, es pasar de 1D a 2D, ¿sí? Ese es como el más difícil, porque después de 2D a 3D es como hacer lo mismo, pero agregando una dimensión, viendo como otras condiciones de borde, etcétera, etcétera. Así que espero que no se asusten con eso, en verdad. No, sale. Con fuerza de voluntad todo sale. Entonces, agarrándome de eso, yo le dije que íbamos a ver en 3D, pero ¿qué tipo de ondas? Oh, no. Están penando, no puede ser. Yo pensé que iba a ver una película. En bola podemos ver una película. Bueno, cosas importantes, antes de empezar, cosas importantes. Bueno, como les dije, la tarea va a ser, va a existir, estudien cuerdas y estudien membranas. ¿Ya? Son 3. No. Pero lo extra, el profe le dio lata, así que no, ya no hay extras. Y yo creo que si ven los auxiliares, los últimos auxiliares que hemos hecho, les puede servir harto, porque al menos yo les mostré los ejemplos más típicos de las cosas, y no se escapa de eso, ¿ya? ¿Okay? Sobre todo cuerdas, como que cuerdas, el problema es un poco distinto a los que hemos visto, pero lo mismo, no se escapa de lo que hemos visto, así que al menos a mi ojo yo creo que lo pueden hacer. El control se viene en 2 semanas más, creo, ¿no? Una semana más. La próxima semana. Entonces vamos a intentar con el profe abarcar todo lo que nos queda. Lo último que queda son ondas electromagnéticas, ¿ya? El profe va a intentar ver hasta difracción. Lo va a intentar porque justo el martes que viene es feriado. Entonces van a poner literal 2 clases. Entonces no sabe si es que va a alcanzar a ver toda la materia o no. Pero por ahora, al menos la materia del curso va a quedar hasta ondas electromagnéticas, ¿ya? Que es como lo mismo que vamos a ver hoy, pero usando en vez de como funciones de presión y cosas así, vamos a usar campo electromagnético. Entonces, si ustedes se acuerdan un poco de electromagnetismo, tal vez les van a hacer algún sentido algunas cosas que vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Bueno, esta es la auxiliar la penúltima, la próxima semana la última. Si quieren una clase extra, me la van a tener que pedir, ojalá con una semana de anticipación para que la pueda planear bien y todo. ¿Ok? Te la pedimos ahora. ¿Me la están pidiendo ahora? Sí. Pero será como, ¿quieren para el control o para el examen? Porque yo creo que la podría dejar para el examen. Porque si no vamos a tener 2 clases auxiliares la misma semana y ya al menos puedo explotar. Lo que podríamos hacer es que el otro auxiliar es el repaso del control, uno extra, como si fuese el otro medio. Oh, sería... Mira, yo le dije eso a Falcón y como que me dijo, no hagáis, o sea, si vaya a hacer un extra va a ser como el de repaso. Sí, lo sé. Igual como lo pedí. Pero bueno, todas las cosas cambian, así que voy a intentar convencer a Falcón para que funcione. Pero a priori, el próximo auxiliar va a ser de la última materia, que tiene que ser de ondas electromagnéticas, porque es muy probable que también puede ser que le entre algo en el control. Yo diría que no, pero puede ser, ¿ok? Eso hay que hablarlo bien con Falcón y espero tenerle esa respuesta, o que Falcón le diga esa respuesta el jueves, ¿ok? ¿Qué más les tenía que decir? Se me olvidan las cosas. Llego acá y se me olvida todo. Bueno, eso queda poco, todo se logra. Bueno, lo de las tareas, de verdad espero tenerlas todas listas esta semana para que cuando vayan a hacer el control tengan sus notas. Ya me voy a esforzar, en serio. Estoy con muchas cosas, así que estoy como, Pero bueno, voy a hacer todo el esfuerzo para que tengan sus notas. Y eso como intro de las cosas. Y vamos a hacer problema. Bueno, y no les subí anunciado porque, pucha, el profe igual me avisó muy encima esta weá.
Y el enunciado en verdad es como una demostración. Así que igual me falta hacer el auxiliar, quizá el enunciado de la otra clase, no la subió. Pero voy a darme la lata de tener esos enunciados para que al menos tengan los problemas por si después los quieren rehacer, ¿ya? Pero igual de todas formas les voy a hacer una pequeña intro de lo que vamos a ver ahora. ¿Ok? Para que no se asusten si es que no hay enunciado, sí hay, pero está como no explícitamente. Y bueno, entonces, empecemos a auxiliar, ahora sí, así. Y lo que les quiero recordar, como hemos visto, perdón, que tengo que poner esto en grande. Para ver esto grande. Bueno, y lo último que vieron en clases, y bueno, lo último que vimos también en todas las clases, son las ecuaciones de onda para sistemas un poco más grandes. Entonces, ¿cómo escribimos la ecuación de onda? Bueno, le escribimos como D a de C de menos laplaciano, una función de R como... Esta es la forma más general de escribir una función de onda. Me falta una constante, sí lo sé. Ahora voy a poner C cuadrado. Y bueno, como ven, no ha cambiado mucho más la función de onda. Lo único que hemos hecho es agregarle ahora esta componente que está acá. Ya la habíamos agregado en el problema de la membrana, solamente que se la agregué como más explícitamente, pero ahora ya estamos viendo el problema más en general. Entonces ahora tenemos que escribir de esta forma, donde esto son las derivadas espaciales, o las segundas derivadas espaciales de nuestra función. Y bueno, nosotros sabemos, como vimos en la clase pasada, de que nosotros podemos separar la función de onda en funciones que son espaciales y temporales, ¿sí? Entonces, si ahora estamos en el caso 3D, ¿cómo vamos a escribir esta función? Bueno, y voy a usar voy a tirar la anotación de los modos porque se deben acordar de que la clase pasada, cuando recibimos esta cosa, no encontré explícitamente la función, sino que encontré la función de los modos, ¿sí? Que era una función como PDN o FIDN, ¿sí? Que depende de la función. Entonces la voy a escribir igual. Voy a poner un H o un N, como ustedes quieran. R como T. Entonces separamos. Vamos a tener una función que depende de tanto X, de Y, de Z y el tiempo. ¿Sí? Eso lo tienen que acordar. Nosotros lo habíamos hecho solamente para 2 variables, pero ahora vamos a tener 3. O sea, es el mismo procedimiento. Y nosotros sacamos que, bueno, la parte temporal, al hacer separación de variables, meter esta solución dentro de la ecuación de onda, y vamos a hallar que la parte temporal era algo así como igual a 0. Esta es la parte temporal. Y como pueden ver, bueno, KN lo definí como C cuadrado W cuadrado partido C cuadrado. Si no me recuerdo. Frecuencias. Sí, lo estaré. Y bueno, si ven esta ecuación es una ecuación tipo oscilador armónico, ¿sí? Muy oscilador armónico, entonces sus soluciones sabemos que son solución armónica. Entonces T, con la parte temporal, va a ser algo del estilo, por ejemplo, coseno de W H cuadrado, bueno, de K más alguna fase. Sí, o cualquier función tipo armónica. En verdad esta parte temporal no nos afecta mucho, ya que, como vieron en clases pasadas, los modos, las formas de los modos depende de las variables espaciales, ¿sí? Depende de la forma del lugar donde estamos viendo el fenómeno, ¿sí? Si vimos una membrana cuadrada nos dimos cuenta de que estas cosas, o los modos en verdad, dependen de los largos, ¿sí? Por lo tanto, la parte temporal la podemos dejar hasta aquí, podemos seguir trabajando con ella o ignorarla, ya que la parte espacial
como habíamos visto en la clase pasada, sí, una ecuación tipo Helmholtz, o una ecuación de, ¿cómo le dicen esto? Es Struck-Liouville, algo así. Pero en verdad yo la conozco como más Helmholtz, donde, bueno, la parte espacial. Y la batalla está re dura, así como, como se ya se me está agotando la tiza. La parte espacial tiene que ser algo así como estas derivadas más km cuadrado en las partes espaciales, le voy a poner acá espacial, en x igual a 0. ¿Sí? Ya. Yo creo que hasta aquí igual se han enchufado un poco de lo último que vimos, no he cambiado nada más, sí, solamente que ahora no estoy escribiendo las cosas explícitamente, sino que la estoy haciendo ya con otra notación. Y ahora vamos a pasar al problema en sí. ¿Okay? Entonces ahora estamos viendo ondas de presión, y lo que el profe les dijo que estas ondas de presión, la gracia es que nosotros tenemos muchas partículas en una caja, y nosotros como que le agregamos una fuerza en una cierta parte, en un área, y eso genera que las partículas se muevan, oscilen. Y eso hace que se mueva una onda entre medio. ¿Sí? Esa es la gracia de, por ejemplo, o eso explica, por ejemplo, por qué el sonido no puede viajar en el espacio. ¿Por qué? Porque es una onda de presión. Entonces, como es una onda de presión, en el vacío uno no tiene estas partículas donde se puede propagar esta onda. Por lo tanto, el sonido no puede propagarse en el vacío. Esa es la explicación de eso. Y bueno, toda esa parte de ondas de presión está muy ligada a mecánica de fluido y cosas de ese estilo, que uno si lo busca así explícitamente puede ser que lleguen a confundirse porque igual la mecánica de fluido es un área de la física súper fuerte, pero se tienen que quedar que al menos siguen este tipo de ecuaciones, ¿sí? Al menos las ondas que están propagándose. Y de ahí van a tener que ponerle ya un poco más de, ¿cómo se llama? Intentar como llevar más a tierra como el problema. Y eso me viene a lo que voy a ver acá. Nosotros, en este auxiliar, vamos a modelar lo que ustedes creo que todos han tocado en su vida, que es una flauta. ¿Sí? Entonces, una flauta, entonces ahora viene aquí, voy a poner como paréntesis, el problema 1 va a ser de una flauta. Y vamos a ver esta flauta. Entonces, una flauta, nosotros sabemos que es una cavidad, que es como algo del estilo. Bueno, esta sería en 2D, pero en verdad una cajita, entonces habría que darle una dimensión más. Pero bueno, no sé dibujar, así que la voy a dejar ahí. La están mirando desde arriba. Que va a tener un cierto largo. De aquí a acá. Le vamos a poner LZ, le va a poner LX, y vamos a tener uno que va a ser el Y que va a salir de la pizarra. ¿Sí? Entonces, le voy a poner uno, para que no se nos pierda, sería X, sería Z, y tendríamos uno que está saliendo que sería Y. Entonces esa es nuestra flauta, y nosotros sabemos que la flauta, para hacerla funcionar, uno le inyecta aire, ¿verdad? Desde un cierto lugar. Al inyectar aire, y por ejemplo ponerle todos los dedos tapados a la flauta, tenemos cierto sonido. Ya, ese sonido, acuérdense que es una frecuencia que está asociada a un modo. Entonces, ¿qué habíamos aprendido de las membranas? Que los modos dependen de la estructura espacial de nuestra caja, por ejemplo. ¿Sí? Y eso significa de que nosotros la flauta, así como antes de matraquear cualquier cosa, las frecuencias tienen que quedar en función de estas dimensiones que escribí acá. ¿Ya? Súper importante. Otra cosa que hay que poner, porque esto estamos ya hablando de ondas de presión, hay que ponerle condiciones. ¿Por qué? Porque ahora vamos a confinar este aire que va a entrar. Si nosotros, por ejemplo, le vamos a inyectar aire desde acá, pero sabemos que una onda de presión no es una onda en 1D ni en 2D, sino en 3D. Entonces este aire que va a estar acá viajando va a interactuar tanto con las paredes que están acá, como la pared que está aquí, y como la pared que está saliendo. ¿Sí? Ese aire que nosotros metemos a la fuerza tiene que solamente vivir acá. Eso se llama que la flauta, no, si le tiramos aire no sale por todas partes, sino se queda adentro y después sale por un orificio. ¿Sí? Sería una estructura que está por acá afuera. Entonces, ahora viene la idea de, ya,
Nosotros sabemos que queremos que se quede quieta la onda dentro. Entonces, ¿qué uno como físico hace para que pase eso? Uno impone condiciones. ¿Sí? Como lo habíamos visto antes, nosotros habíamos puesto condiciones de borde en la membrana, tanto en todas partes de la membrana como también en las derivadas. Pero acá hay que hacer exactamente lo mismo, pero hay que tener un poco más de ojito. ¿Okay? Entonces, vamos a considerar, así como el modelo más simple de todos, de que estas paredes son paredes rígidas, ¿sí? Y además, ¿cómo se llama? Y además de eso, vamos a considerar que el fluido que está generándose acá, o sea, el aire que le estamos inyectando es un fluido, como le dicen, así como invisible entre ellos. No me acuerdo cómo se llama. Hay una palabra para decirlo. Exacto, pero no tiene una forma de decirlo, que es como, no es invisible, pero es como, tiene otro nombre. Pero las partículas, exacto, no interactúan entre ellas. ¿Ya? Entonces, considerando eso, una condición que vamos a tener que imponer es que las derivadas de nuestra función espacial, ya esta es la parte espacial, lo voy a escribir así, punto n tiene que ser 0, ¿sí? Donde n va a ser el vector unitario de las paredes, ¿sí? O sea, va a ser como un vector del estilo n también, ¿ya? Con esa condición estamos diciendo al tiro de que las partículas, cuando llegan a la pared, no pueden pasar a través de ella, ¿sí? Se quedan ahí, atrapadas. Primera condición, ¿ya? Todas las paredes. O sea, esta pared, pero falta esto, y eso es como la parte interesante, ¿ya? Así, como para ser más claro, estamos considerando solamente las paredes que confinan a la onda, ¿ya? Pero no estamos considerando como por dónde va a salir, dónde se está propagando. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Y bueno, como les digo, esta cosa que está aquí es considerando que es un fluido que no interactúa entre ellos. Si interactúa, se pone un poco más complicado. Sí, dale. En esa condición se aplicaría a las 6 paredes. Ahora hay que ver la otra dos. Son... Sí, por así decirlo, sí. Hay una pared, que esta que está acá por donde tiene que salir, que hay que poner una condición un poco más extraña. Sí. Pero en principio eso sería una caja cerrada. Exacto. En principio es como una caja cerrada. Pero entonces la condición de ahí... Sí. 1, 2, 3, 4, 5. Tanto L, L0, X0. No. Tú estás considerando solamente esta pared y la del I. Pero no estoy considerando ni esta ni esta. O sea, no con las normales de Z y menos Z. Exacto, no con las normales de Z y menos Z. ¿Sí? Solamente las otras. ¿Ok? Ya. No, igual, muy buenas preguntas, muy buena pregunta. Porque ahora hay que poner esa condición, la condición de que estamos soplando, ¿ya? Y que tiene que salir, ¿ya? Entonces les tengo que hacer un dibujito que espero que se entienda. Ya, entonces voy a ponerle acá, esta es la condición, ¿no? Y ahora, sería como, oye, en serio, espero que me salga bien el dibujito, porque es terrible, raro. Pero imaginemos que estamos viendo esta parte de acá, o sea, para hacer el eje, este sería Z, este sería X, no me recuerdo. Nosotros vamos a tener aire que va a estar saliendo de acá. Y si uno estudiara como este fenómeno como bien rigurosamente, se va a dar cuenta de que cuando llega a este borde el aire, no sale como si fuera como bien laminado, sino que se inyecta. Y por eso las flautas suenan tan fuertes, o bueno, los instrumentos de viento suenan tan fuertes, porque uno hace que dentro de esta cavidad, bueno, no le dije, pero esto acá se llama cavidad, dentro de este sistema, al interactuar el aire con esta pared, va a salir inyectado, va a salir como en un conito. Como lo quieren ver. Va a ser como algo así. A todas partes. En realidad, uno idealmente no tendría esto, uno idealmente estudia que esto es como un poco más suave cuando se escapa. Pero en realidad sale como súper eyectado y súper fuerte. Entonces me gustaría como intentar modelar esta condición que está acá a través de lo que ya conocemos.
Entonces, una forma de hacerlo, es como la forma más directamente, considerando que tenemos conservación de momentum, y también estamos considerando que este fluido interactúa entre ellos, es que ahora las derivadas espaciales que van a estar en este eje, o en este plano, van a ser cero. ¿Sí? Vamos a decir entonces que esto pasa en x igual a 0, y para hacer un poco más explícitamente, y eso implica que si nosotros queremos ver que esto sale eyectado, las derivadas espaciales, en ese borde de la función, R, tiene que ser igual a 0. O si, bueno, si lo quieren un poco más bonito, tiene que ser x, y, 0, o sea, en el punto 0 de z, tiene que ser igual a 0. Que implícitamente es como casi lo mismo que tenemos acá, casi lo mismo, pero eso depende exclusivamente de este borde. ¿Sí? Si este borde fuera cerrado, tendríamos otras condiciones. ¿Sí? Sí, dale. ¿Sería x igual a 0? X. No, que en z igual a 0 empieza a pasar esto en el borde. ¿En z Sí. Y el x es como así. O sea, no sé si se nota, ¿verdad? Está... Es que ahí lo había puesto con arreglo. No, es que por donde viaja es z. Por donde viaja es z. Y x sería como la pared que está acá. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué parte de la foto? Cuando... ¿Esto que está acá? Sí. Sería como esta sección. Ah, y como tiene dos hoyitos. Ah, sí, es que le puse hoyitos como para mostrar por dónde sale el aire. Ah, Sí, es para mostrar cómo sale. Pero, claro, onda, esto podréis como borrarlo ahí y tendréis como lo mismo. Sí. Pero ahora para mostrarle que, puta, idealmente uno lo modela así, pero en realidad pasa esto. Sale eyectado. Sí, es más o menos lo mismo, pero ahora lo estoy diciendo como que la traducción de esa parte es imponer esta condición que está acá. ¿Sí? Está como... Eso es lo que estamos poniendo. ¿Qué? Es lo que pusimos que igual a 0. Ah, ya. Imponimos que el modo espacial derivado y evaluado en este punto tiene que ser 0. Este es el modo espacial. Entonces sería la expresión que sigue esta regla que está acá. ¿Sí? Y esa función, que son funciones que son puras espaciales, al derivarlas con respecto a z, o la parte en z, ¿verdad? Tiene que ser igual a 0. Evalúa en z, igual a 0. Vale ahí. Eso. Esto sería nuestra condición 2. Hoy no le puse los números de las pizarras. No se enojan, ¿verdad? Les pongo en la cabra. Sería tanto en 0 como en LZ. Tanto en 0 como en LZ. Es que en LZ uno está inyectando. Pero sí, no, sí. Igual uno lo considera ahí porque está abierto nomás. Sí. Ya, 1, 2, 3. Ya, voy a subir la pizarra. Sorry la gente online, que sé que no se nota, pero... ¡Ay, que sigue matrallando! Creo que... Ah, igual se nota un poco al final. Sigue ahí. Ya. Entonces... Igual quedo con la mano llena de tiza. Qué mal. Pero es más cómodo, no se me rompe la tiza. 1, 2, 3, 4. Ya. Y ahora, que ahora yo le escribí la forma más general de esto, vamos a pasarla a coordenadas. O sea, esto todo lo voy a escribir, como vieron, en coordenadas cartesianas. Entonces, bueno, en coordenadas cartesianas. La ecuación de Helmholtz, que está ahí arriba en la pizarra número 2, va a quedar como a de x de y más de a de z
función, bueno, de todas estas coordenadas parciales, igual a 0. Ya. Así como explícitamente tiene que ser eso. Obviamente, si nosotros cambiamos de coordenada, laplaciano va a ser distinto. ¿Sí? Así que ojito, ojito, ojito. Lo mismo les digo, ojito, estudian esas cosas. Y usando las condiciones de borde que escribí recién, que son la de la normal, que está ahí arriba, y la última, vamos a tener 5 condiciones en verdad. O en verdad, 1, 2, 3, 4. Sí, son 5. Entonces la primera son las condiciones. La primera es que d a de x de la función está evaluada en 0. 0, i, z tiene que ser 0. 0 a la otra. D a de x. De x. Debe ser. De x de x. D de x, i, z. Igual a 0. Oye, me quedaron re grandes la 0. No, está. Ya. Voy a escribir la otra acá nomás para que no quedemos desordenados. De i, de 2, de x, es y más i medio, 0. Acá solamente por notación, ya yo le puse que el eje y está como centrado dentro de la cavidad, pero de todas formas esta condición que está acá, pueden escribirlo como si es que corren el eje coordenado para abajo y escriben de 0 a L, también está bien. ¿Sí? Solamente este L medio sale porque estoy considerando que el eje está como en la mitad. ¿Sí? O sea, si lo quieren ver, va a ser como... Es mamá ahí buscando, pero es como que este eje y está como acá. Por así decirlo, está como al medio. Entonces acá vamos a medir L y medios. L y medios. Para arriba y para abajo. Por eso. El otro que estoy mirando desde esta parte del medio. O sea, la parte de acá. Por eso esta condición de X la estoy mirando desde 0 a L. Y la de Y la voy a medir desde L medio y L medio. ¿Sí? Pero es por notación. Ustedes pueden hacerlo de 0 a L y está súper bien. Bien bueno. Solamente por eso. Bueno, esa es una. Esto también tiene que ser igual a 0. La tercera coordenada es 0 o z. La tercera coordenada es... ¿Qué es eso? La última. Ah, sí, es Z. Ay, no sé por qué le puse 0, estoy mal. Disculpen, eso está Z. Ay, ¿cómo va aquí? X menos LI medios, Z, 0, y me faltan las de Z. Las de Z, X, I, 0, esa ya la pusimos. Está ahí, arriba. Y la última, oye, no les puse los citas. Sí, porque las vidas puse, tengo que mirar. I, LZ, tiene que ser igual a 0. Ya. Sí, quiero ver si no se me fue ninguna. Ah, bueno, y en mi notación yo ya puesto como menos L, pero en verdad si ponemos menos L o más L, en verdad da lo mismo, ¿sí? Por el tipo de funciones que vamos a trabajar. Ya. Entonces ya tenemos nuestras condiciones de borde, todas tenemos las ecuaciones. ¿Por qué no la condición de borde en el XZ es como la misma que para el otro? Eso es solamente por el tipo de borde que tenemos. Pero no se supone que el borde de Z es como estar abierto. Sí, pero es como, ya, y es una cosa bien extraña porque es solamente por la condición que estamos considerando de que queremos modelar que el aire sale como bien eyectado. Entonces, para poder como tener eso, tenéis que tener una conservación de momentum en la cuestión. Entonces, uno para hacer... Si estuviera cerrado sería lo mismo, entonces. No, cuando está cerrado, vaya a tener ondas estacionarias metidas, entonces no podéis como poner esa condición. Tenéis que poner la condición donde
esta cosa evaluada en el punto tiene que ser 0. Porque esto te da que hay como ondas estacionarias que se están moviendo. En cambio, la otra te dice que está abierto el borde, pero igual podéis salir. Es como extraño. ¿Sí? Porque la otra, claro, porque uno piensa y dice, pero estoy como considerando acá cerrado, y claro, no tiene que salir. Pero ahí viene el hecho de que tu onda al final es una onda que se está probando en Z. Eso es súper importante. No está oscilando transversalmente como pasa, por ejemplo, con la luz, que la luz viaja pero oscila como transversal en la otro eje. Acá estáis viajando en Z, entonces tienes como restringir la caja donde se están moviendo las cosas. Y por eso es importante poner esta condición aquí. No es tan trivial como parece, como, listo, tengo que cerrarla así y no. Como pasa con la cuerda, por ejemplo, la cuerda, uno tiene ondas estacionarias cuando la cuerda está fija, pero si no está fija, se está moviendo, tú ya no tienes ondas estacionarias, tienes ondas que están viajando, pero tú no las ves que viajan porque no sigues conteniendo más cuerdas. ¿Sí? Si tuvieras más cuerdas, verías esa onda viajando. Es por eso, más que nada. Es por el tipo de onda que es, que una onda que viaja, una onda longitudinal. ¿Sí? Entonces, por eso uno tiene que ponerla directamente. Por eso no es como directo, por así decirlo, la condición que está ahí arriba con la ¿cómo se llama? Con la distancia o la dirección de propagación. Si ya sabes como que está más relacionada como a los ejes, no de la dinámica, sino los ejes donde enclosa como esta cuestión. Es por eso, es más que nada por eso. Yo no entiendo por qué se aplica la P a todas las otras paredes. ¿Cómo? Como lo tenemos que la deriva respecto a X también es 0, Sí, no, sí, es por lo mismo. Esto viene solamente porque estoy considerando que la pared es como una pared rígida. En cambio, y claro, pues si tú tenéis todo cerrado, ya, entiendo su duda, pero es por lo que les decía, como que al final tú quieres, o sea, tú tienes dos tipos de formas de onda, como ondas que son estacionarias, que cuando viajan chocan y vaya a tener reflexiones y nada más, no tenéis transmisión. Y ahí no puedes, o sea, y ahí es una condición como de la animática en sí, pero estas condiciones que están acá, son esas de arriba, son condiciones de que la cuestión es rígida, como que la atrapas, pero no es porque pueda salir por el lado, sino porque tú sabes que la onda va a viajar como en Z, pero se puede expandir, entonces tú no quieres que se expanda, sino como que se enclastore. Entonces para hacer eso tienes que poner que las derivadas al final son 0. Es por eso más que nada. Al final la onda de presión acá, en Z se podría decir, ¿cachai? No en X e Y, porque tú no haces presión así, solamente haces que el canal o guías dónde va a ser la onda, ¿cachai? Por eso más que nada. ¿Sí? Es bien confuso, lo sé, y les voy a subir un documento que explica un poco eso, porque igual entiendo que, bueno, vi las notas del profe y fue como, chuta, no le explico nada. Bueno, pero tengo un documento aquí que se los voy a subir para que igual entiendan cómo estas cosas de las condiciones y todo. ¿Por dónde va la onda? Sí, exacto, sí. Sí, no es lo mismo que pasaba como con la membrana, porque la membrana tú tenías como la onda subiendo y bajando arriba y abajo, en Z se podría decir. Entonces era como una onda transversal, ¿sí? Entonces tú las condiciones de ver se las ponías como a las otras coordenadas, ¿sí se acuerdan? Pero no es la que uno oscila. Cambio acá, la onda es longitudinal, entonces ahí tú no tienes que ponerle otra condición así como, ¿se cierra o no se cierra? Se cierra o no se cierra, se cierra o no se cierra. Pero igual vamos a llegar como más o menos lo mismo al final. Pero es por eso, por eso. Sí, ya. Bueno, buenas preguntas, me gustan esas preguntas. Me dejan así, terrible desafío de todo. Ya. Ahora sí, vamos a hacer la separación de Euclides de esto. Ya sé que la hemos hecho antes, pero igual es importante hacerla de nuevo, ¿sí? Porque tienen que soltar la mano para estas cosas porque las van a tener que hacer, ¿sí? O se las vamos a tener que pedir. Entonces, bueno, como les dije, es agarrar la solución. Vamos a agarrar la solución solamente con la parte espacial. La vamos a poner en la ecuación de Helmholtz y vamos a llegar aquí, bueno, metiéndosela, jugando con las derivadas y los K. Vamos a tener algo del estilo. Bueno, y voy a dividir, ya esto se lo voy a decir como explícitamente, voy a dividir por la misma función, ¿sí? Entonces voy a meter la ecuaciones, voy a decir aquí con los pasos, entonces
Lo metemos, vamos a poner como algo del estilo P de X, sería P de Y, P de Z, derivada de en X, de P de X, porque esa es la que tiene derivada, más, a ver, se la voy a dejar, P de X, P de Z, no mueras porfa, P de Y, de rho de Y, más P de X, P de Y, P de Z, de rho de Z, más KN, y todo esto igual a 0. Hoy me quedo terrible grande. ¿Sí? Eso de acá lo vamos a dividir entonces por las funciones. ¿Ya? Entonces, voy a poner acá asterisco, vamos a hacer asterisco, dividido en P de X, P de Y y P de Z. ¿Ya? Entonces, al hacerlo, fíjense bien que van a quedar todas las derivadas partidas en su misma función. Entonces va a quedar algo así como una partida en P de X de la derivada. Sí, muchas gracias. Muy importante. El 2. P de X, P de X, más una partida en P de Y, de A de Y, de O de Y. Y vamos a hacer un juego, pero no un juego en verdad, sino es como una forma de hacer estas cuestiones un poco más, no sé si más rápido, pero un poco más ordenada, que vamos a dejar al tiro una de estas para un lado, y la otra la vamos a dejar para el otro lado. ¿Sí? KN por PX, PY, PZ. Por PA. Cuando se divide, que el KN solo. Sí. Ay, muy gracias, muchas gracias. Tienes razón, muchas gracias, muchas gracias. Ay, no me alcanza. Pero sí, esta Pero que... se entiende. Sí, se entiende, pero igual lo que... No sé si se escribe. Bueno, no importa. Pero igual muchas gracias. Esta que está acá es un por X, Y, Z. Sí, claro, porque si no me queda como uno para pincel y queda la verdad. Muy bien, y eso pierde la materia. Ya. Entonces, como les dije, vamos a escribir esto un poco más fácil. Más voy a escribir igual que lo tengo acá, pero solamente es para que yo al menos no me pierda tanto y ustedes cuando les suba esto tampoco se pierdan tanto. Entonces vamos a dejar la parte tanto en X y en Y en un lado, más la n cuadrado, y la parte en Y la voy a dejar para el otro lado. ¿Sí? Entonces va a quedar como... Escribir bien, sí, va a quedar como algo del estilo menos 1 por 100. Y ahí. Voy a escribir acá al menos para que no... menos 1 por 100. PDI. DI. RODI. Y como ven, tenemos cosas que no dependen de Y por un lado, y acá tenemos cosas que no dependen de X ni de Z en el otro lado. Por lo tanto, podemos separar. Separar y separar y separar. Entonces, ¿cómo podemos separarlas? Bueno, podemos decir que todo esto que está acá va a ser una constante. Sería como una partida de X por D de X más una partida de Z de Z. Tiene que ser igual. Ay, ¿por qué eres así? P de X, P de Y, P de Z, P de U. Tiene que ser igual a un nu. Ay, no me sale el nu. Ahí está, 1 cuadrado. Y bueno, esto también tiene que ser igual, pero voy a escribir la otra ecuación acá abajito, a, bueno, menos 1 por 100
P de I de D a de I tiene que ser igual a I. Entonces acá primero tenemos al tiro una ecuación que podemos resolver. Si se dan cuenta, si ahora multiplicamos por P de I, esto va a quedar como una segunda derivada de la función por una constante por la función. ¿Y eso qué es? Un oscilador armónico, ¿verdad? Sí, es la misma ecuación de un oscilador armónico. Entonces, lo voy a escribir aquí. Esta acá es una ecuación tipo oscilador. Entonces, al tiro sabemos cómo es la solución a esa opción, hay que pescarla más. Ahora tenemos que hacerlo con el resto. Con esto que está acá tenemos que hacer exactamente lo mismo. Ah, no lo ven, ¿verdad? Sorry. Puedo bajar la pantalla de acá. Ese truco ya me lo enseñaron el otro día. O sea, ahora, recién dijeron que lo hacía. Se me cayó la cosita del lápiz. Bueno, una cosa. sí, ¿Falta el KN? sí, me falta el cane. Tienes toda la razón. Estoy buscando ahora el lápiz. Están los dos. Oh, gracias. Literalmente se me perdieron así de la nada. Ya, sí. Voy a poner eso al tiro. Muy importante. Aquí me faltó, lo voy a escribir aquí. El más kn cuadrado nu cuadrado. Muy bien. Hay que hacer exactamente lo mismo que se llama acá, hay que poner una constante. Y si se acuerdan de la clase pasada, hice como más o menos el mismo procedimiento. Solamente que antes teníamos dos variables, entonces eran dos ecuaciones, pero ahora tenemos que hacerlo dos veces. O sea, pero yo creo que se han dado cuenta de que como que es como hacer lo mismo varias veces, ¿verdad? Como se parece mucho, no sé, de la cuerda hacer esto una vez, membranas son dos veces. Sé que es un poco más complicado cuando le ponen una geometría que no es cartesiana, porque pasa. Pero en serio quiero convencerlos de que no se escapa de lo que ya han visto. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener ahora misma separación de variables, esas que están ahí. Podemos mover, por ejemplo, el z por un lado y el nu para el otro lado. Entonces vamos a tener algo del estilo de x, x, sí, el x sí, más al cuadrado menos cuadrado, y eso tiene que ser igual a menos 1 partido de z, las derivadas de z de la z. Y lo mismo. Un lado tenemos cosas que dependen de x y otro tenemos dependen de z. Es ecuación de variable. Entonces ahora la separación nos van a quedar ecuaciones del estilo. No lo voy a dejar así porque no pagamos juntos. X más n menos esto tiene que ser igual a una función. Me voy a poner, no sé, conocemos un función, es como una C, como cursiva. ¿Cómo se llama? ¿Z? No sé, una función, es una constante. Es una constante. Y la otra, menos esto, de D a de Z, Z, tiene que ser igual a esta vuelta. Y acá tenemos exactamente lo mismo. Si se dan cuenta, tenemos la misma función. Esta, sobre todo, es igual a la que está ahí en I. Pero acá ustedes pueden jugar como ustedes quieran con las constantes, como quieran resolverlo. ¿Ya? Es muy libre esta parte de los problemas. ¿Sí?
Habitualmente siempre a una se le asignan como todas las constantes y de ahí se matraquea, y a la otra solamente se les deja con una para que la cuestión sea un poco más simple, no sea como juego entre cosas. Ahí tienen que ver ustedes qué les conviene más, pero una forma de hacerlo así es súper como más ordenadita. Al menos yo lo veo un poco más ordenado. Entonces, ¿cuáles son las soluciones a esta cuestión? Bueno, como le había dicho, son soluciones armónicas. Entonces, primero para esta, va a ser... Vamos a hacer... para... Z. Las soluciones nos van a decir que esta función es un modo en Z, en dz, tiene que ser algo del estilo una amplitud Z por un coseno de los kn. Sorry, que quiero escribir esta cuestión bien. De alfa, de x de alfa. Cero hasta C, Z más una fase. Bueno, conoce que estos modos que están acá son el modo de la coordenada n, ¿sí? Porque vamos a tener hartos modos. No es la función sola porque acuérdense que la solución general es la suma de los modos. ¿Ya? Entonces tiene que ser una sumatoria al final la que nos va a decir cuál es la solución general. Y se lo digo así como explícitamente porque yo he visto correcciones de cosas así y de repente llegan hasta acá y la dejan hasta acá. Pero esta no es la solución general, solamente es la forma de los modos o del enésimo modo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero la solución general es una sumatoria de todos estos modos. ¿Ok? En este caso son 3 sumatorias porque tenemos 3 modos espaciales. ¿Sí? Bueno, hay alguna razón por la que estamos queriendo como la solución con forma de coseno en vez de como la exponencial que estamos hablando. No, en verdad es por lo mismo, son funciones armónicas, entonces uno puede usar cualquiera. Uno también lo puede escribir con exponenciales y está súper bien. Más como si uno lo escribe con exponenciales, se come las fases. Y lo pone como un coseno de... O sea, sí, pues, si esto lo escribimos entonces como exponencial, va a quedar igual. Sería I, Z, Z. Ajá. Y uno se come las fases porque acá sabes que vaya a tener un coseno cero. Pero cuando lo escribimos así, hay que parte real. Por eso uno al final puede trabajar con el coseno directo porque es como ya la parte real de esto. Pero es súper libre. Si trabajamos con la parte como la forma exponencial, va a estar como al resultado final como chantarle un real del resultado. Sí, exacto. Tienes que hacerlo, pero sí. Sí, igual ojito con las condiciones de borde, porque igual, o sea, este problema igual es como, no quiero decir sencilla, pero tampoco trivial, porque igual es complejo hacer esto, no es llegar a hacerlo, hay que pasar un cuantos años de matemáticas calidad. Pero es bien como simétrico, a eso quiero llegar, es bien simétrico, entonces bueno, igual puede como, uno omite muchas cosas que pueden parecer mal, ¿sí? Yo les invito a que si quieren hacer algo como más complejo, en vez de hacer un cuadrado, hagan una bucela, como un cono. Invitación nomás, invitación. Yo no digo que esa cosa yo le voy a decir a Falcón que la ponga en el control. Obviamente que no lo voy a hacer. Creo que ya lo pensó. Pero eso, estoy pensando como Falcón ahora. ¿Ya? Pero ojito nomás, tengan cuidado. Ya. Bueno, entonces, ahora que tenemos esto, le vamos a meter las condiciones de borde. ¿Ya? Porque ya tenemos la función en Z, sabemos cuáles son las condiciones que están allá arriba. Entonces, la primera que vamos a hacer es la de 0 en Z. Entonces, d de Z de la función
de z evaluado en 0 tiene que ser igual a 0. Entonces, vamos a derivar este que está aquí. Vamos a tener... bueno, acabo de omitir un paso, pero es porque se lo expliqué la clase pasada y se los voy a explicar ahora con manitos, ¿ya? Porque la clase pasada yo la matriqué. Pero la clase pasada yo les mostré de que las condiciones de borde que escribí acá, que son para los modos espaciales, hay que pasarlas después a las ecuaciones que nosotros encontramos de cada modo por separado. Hay que hacer ese paso, ¿ok? Yo lo estoy haciendo implícitamente. ¿Por qué? Porque sé que si yo le pongo las condiciones de borde de la función que definimos... se me perdió. Bueno, pero ustedes saben, porque es la que tiene X, Y, Z. Si nosotros la ponemos acá y lo hablamos en cada una de ellas, se van a dar cuenta que la única derivada que importa, o sea, o lo que va a hacer que esta cosa sea igual a 0, no van a ser las otras variables, ¿sí? A lo que me refiero es que si, por ejemplo, evaluamos esto en X, y esto depende de X, de Y, de Z, y lo evaluamos en X igual a 0, y si esto sabemos que lo podemos separar en X y Z, vamos a derivar d de X de la función en X, y lo demás van a ser como unas constantes, porque no dependen explícitamente de esa variable espacial, ¿sí? Entonces eso sería rho de Y, rho de Z. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Esto es para todo IZ, ¿ya? Para todo IZ. Entonces, si pasa para todo IZ, no puede ser 0 para un IZ cualquiera, o para todo IZ. Sería trivial la solución y no tendría sentido, no estamos estudiando absolutamente nada si hacemos eso. En cambio, ahora estamos hablando en un punto en X. Entonces, como estamos hablando de ese punto, esa es la condición que se va a hacer 0. O sea, implícitamente estamos diciendo de que esas condiciones de borde las podemos pasar directamente a nuestras ecuaciones. Que es lo que hice acá directamente. ¿Sí? Por si acaso, si que uno estaba pensando como que yo estoy haciendo follow. Eso, ¿ya? Entonces acá pasa lo mismo. Si yo evalúo la derivada de esa función en z igual a 0, al final, ¿quién me va a matar esa función? Va a ser la derivada de z igual a 0. Todas las otras demás no son trivialmente 0. Y no pueden ser trivialmente 0. Por eso uno evalúa solamente en el modo de la condición. ¿Ok? Solamente por eso. Entonces, diciendo eso, vamos a derivar eso. Entonces sería menos a de z 0 de constante z más pi por la constante. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces acá, si decimos para simplificar, o no sé si escribirlo para simplificar, bueno, lo podemos dejar ahí. Sí, está bien, sí, porque si no sería como bien entero. Podemos encontrar las fases pi. Entonces, esto me falta evaluarlo en z igual a 0. Entonces, z igual a 0 nos va a dar seno de esta función que está acá. Entonces nos dice que pi tiene que ser los ceros del seno, que sería un n pi. Entonces tiene sentido que dependa de una etiqueta. Lo mismo que pasaba cuando nosotros hacíamos con la membrana, estas cosas empezaron a depender de etiquetas, de números naturales. Y bueno, uno le puede poner acá si quiere más o menos, pero en verdad da lo mismo, ¿sí? Porque uno puede definir el n como natural, y le tiene que poner más o menos, o lo puede definir al tiro como un entero. Bueno, voy a poner acá como n pertenece a lo entero. Y se sigue cumpliendo la condición. Ay, la cosa que está ahí. Pero tenemos más condiciones, ¿sí? Porque esa es una de las condiciones, tenemos una condición en el otro borde. Entonces sabemos que z en el borde LZ, en este caso creo que la cosa también LZ. Pero lo mismo. Tiene que ser igual a 0. Eso implica que menos a z seno de sigma LZ más el phi, pero el phi ya lo encontramos, entonces lo podemos poner explícitamente en el phi
tiene que ser igual a 0. Entonces acá podemos hacer exactamente lo mismo, vamos a tener que LZ más NPi tiene que ser algo de estilo MPi con M perteneciente a los números enteros. Y de acá podemos escribir o encontrar explícitamente cuánto vale esta constante que pusimos de entero. Pero no me acuerdo dónde sale cuando uno hace esta cuestión, porque no sé si esa es uno le dice como variable integración, pero son las constantes que dicen que podemos separar las variables. Entonces acá lo podemos encontrar explícitamente. O sea, es que sí, no sé, tiene que ser igual a n, m menos n de pi partido en LZ. Cool. Y es más, este m y n son números enteros, entonces resta el número entero es un número entero. Entonces eso también lo podemos redefinir. Y podríamos poner que este en verdad es otro número. ¿Me quieren decir una letra? No sé si acá le puse otra letra. ¿L? No. Es que tengo LZ y cosas así, entonces que sea otra letra. Ya, una ñ. Sí, puede ser una ñ. Puede ser una ñ. Eso, los gringos ven esto y me matan, así como, what the fuck is... Una ñ, la wea. La wea. Pero me acabo de echar a todos los gringos. Pero como ven, tenemos que hacer esto, ahora que ya tenemos C, tenemos que hacerlo para I, que ya lo tenemos, y X que también tenemos acá. ¿Ya? Pero bueno, para I sale explícitamente porque I depende de N. Entonces, no lo voy a hacer, porque de verdad hacer lo mismo, solamente que va a cambiar la letra. Entonces, aunque ahí hay otras condiciones de acuerdo, eso es verdad. Pero vamos a llevar como más o menos lo mismo. Entonces, para la ecuación de I es análogo con sus condiciones de acuerdo. Exactamente no. Solamente que bueno, hay que tener más cuidado porque en este caso, como yo escribí el problema, las condiciones de acuerdo no son todas iguales. ¿Sí? Las de I son menos L medido. Sí. Entonces, bueno, en I sería muy igual. Tendríamos también una fase. Esta fase también va a depender de M y de N y todas las cuestiones. Me va a decir menos eso. Va a ser como algo del estilo, si lo quieren poner, sería que rho de I en I tiene que ser una amplitud de I por el coseno de nu de I al cuadrado. Nu de I, yo quiero decir nu de I. Más otra fase. ¿Cómo le pongo la fase? Le voy a poner alfa. Entonces, cuando ponemos la primera condición, vamos a encontrar una condición para alfa, que va a ser muy parecida a esa. Entonces, sería como que alfa. Voy a ponerle igual como n, pero son números distintos. Tiene que ser pi. Partido en 2. Y eso viene de que estamos volando en uno de los bordes. Entonces, va a quedar como L. Va a quedar como pi n. Sí, está bien. Más o menos. Con n perteneciente a los números enteros. Y la otra nos va a botar que n tiene que ser algo del estilo, o sea, va a ser muy parecido, pero ahora tenemos que considerar el otro borde. Entonces va a ser como, ¿cómo decirlo? Como m pi partido en L. La misma cuestión. Entonces va a quedar como, ¿está todo bien? Va a quedar como otra constante. No sé si pone, dígame otra letra.
También puede ser, ya lo voy a dejar como M, porque M no la hemos ocupado. O sea, no, distintas estas. O digamos una letra, otra etiqueta. Ya, M tilda, ya, M tilda, M tilda. Ya me convencieron, lo siento, ya me convencieron, no puede ser. L. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la otra. Acá tenemos esta. Ah, y bueno, y acá tenemos que escribir que, bueno, M tilda pertenece a los números enteros. Y bueno, nos falta una, que es la del K. La K que está acá. Falta que está acá. Pero ya tenemos cuánto vale N, cuánto vale C. Entonces igual va a ser exactamente lo mismo. Va a ser, no quiere decir trivial, pero va a salir. Sale a palo. No, en verdad no sale a palo. Pero pero vamos a encontrar que si nosotros, por ejemplo, definimos epsilon o cualquier variable que sea una suma de estas, que sea como... Se me acaba la pizarra. Chuta, que me ha taqueado. Yo llevo, ¿cuántas pizarras? Como 8, 9. Entonces ahora... Como de haber las condiciones de orden debería haber un partido en dos. Partido en 2. Acá, ¿verdad? Ahí, ¿o no? El alfa sacaste. Sí, pues que un partido, entonces supongo que viene por el Y medio. sí, sí, sí. Pero Sí, podría ser con un LY medio. Ah, bueno. No, sería como 2 L menos, pero se lo puede comer el M igual. Sí, pero es verdad, lo voy a poner igual. Perdón. Yo lo metí porque me lo metí en el medio, pero debe ser ya más claro. Acá, claro. Esto sería... O bueno, en verdad sería como... Ay, no, esta hueá como... No vaya tan bonito como la blanca. Pero claro, acá viene un partido en 2. Y yo lo metí porque se lo metí adentro de los M. ¿Ya? el alfa M que tenemos lo quedó en el partido en dos, también vino por esa condición. Por la condición, sí, pues porque te va a salir como un CLX, que vaya a tener, ahí tenéis que tener cuidado porque ya no tenía una cero, entonces no podía ser como si alfa igual a los ceros de la otra, sino que te va a hacer como un LX y tenéis que hacer como la conexión entre las dos. Porque claro, voy a tener como para un borde, los bordes como que son bien simétricos, a eso me refiero. Entonces, en un lado vaya a tener como un menos y en otro vaya a tener un más. Entonces, la fase que estoy agregándole es como una fase y media al final, porque estoy, así como explícitamente estoy como girando, estoy como haciendo una reflexión como quiral, creo que así se llama, cuando estoy en un espejo, ¿cachai? Entonces, como que son exactamente lo mismo, solamente que tenéis como un espejo que te la refleja. ¿Sí? Eso es como al final agregarle una fase y media al problema, por eso aparece ese medio que está ahí, este medio que está acá. Si por ejemplo, entonces, para las coordenadas del X también lo hubiéramos definido de alguna forma como LX medio, todo eso, hubiéramos llegado a un resultado equivalente. Sí, es muy equivalente, más como... Sí, es más como que la gracia de estas cosas es que lo importante no es como la coordenada LX medio, sino el largo de la cavidad, el L. El largo de la cavidad es lo que te va a hacer que esta cuestión tenga cierta forma, cierto modo. Tú cambias ese L o el largo y eso va a hacer que el problema cambie completamente. Los modos sean distintos. Si el M se come en 2, no podría ser perfil entero, tiene que ser los pares. Ah, claro, sí, eso es verdad, sí, eso es muy verdad. Pero eso uno lo ve como cuando ya escribe el modo y queréis como ver que se está excitando. Y ahí uno puede redefinir estos M, pero claro, es verdad. Ahí los M serían como números enteros pares. Exacto. Entonces, no, pero por eso como que no podía citar todas las cosas que uno quiera. No todos los modos que aparecen, sino como que va a depender exclusivamente como de la calidad. Y eso igual es súper choro.
Ya, entonces me falta ese, pues. Entonces vamos a hacer una definición, vamos a decir que epsilon va a ser si más mu menos kn cuadrado. ¿Ya? Vamos a hacer esa definición. Y si hacemos esa definición, ahora el problema de x va a ser exactamente el mismo que lo otro. Va a ser exactamente las mismas condiciones que tiene el z. Entonces vamos a encontrar soluciones de epsilon igual a las que están allá. Entonces, para hacerlo igual más perito y para que les pueda dar un hint para la pregunta de la tarea, este epsilon, este epsilon cuadrado. Este epsilon va a ser algo del estilo, díganme otra letra, que no sea mn. ¿Cuál? M gorro. Ya, pero otra, pues si ya tengo m, ya, y new. ¿F? Ya, F, ya, F. F de phi partido en LX. Con F, mis notas. No, mentira. Puede ser buena nota, ¿eh? Puede ser buena nota. No, eso. Ya. Y con estos, con este epsilon, podemos encontrar la verdadera variable que es kn. Porque kn es súper importante porque también define, bueno, no estaba, pero definía cómo es las frecuencias temporales. ¿Sí? Porque si se acuerdan, la ecuación de tiempo tiene kn metida explícitamente. ¿Sí? Está metida explícitamente. Entonces ese kn lo tenemos que ocupar. Y tenemos que encontrarlo, y es el más importante de todo. Pero ya tenemos casi todo más, entonces llegar a escribir. Entonces, bueno, kn sería todo esto menos epsilon. Fuera. Quiero ver si lo escribí bien. Menos nu, menos kn. Claro, ya sí, lo tenía escrito como al revés. Pero voy a hacer el cambio. Lo tengo en mi apunte, lo estoy así. Pero es solamente para que este usted me quede con el menos afuera y quede un poco más bonito. Pero pueden escribirlo como sea. Lo importante es que tenga la misma forma. Sí. ¿Por qué? Porque con esto paso para allá y todo es una sumida. Entonces esto va a quedar como epsilon cuadrado más c cuadrado más nu cuadrado. Si no, esto me quedaría con un menos, pero igual da lo mismo. ¿Verdad? Da lo mismo. Y bueno, epsilon ya lo tenemos. Esto va a ser como un f de Lx al cuadrado más, ¿cuál era el ñu? Ñu de i Li al cuadrado más m tilde. No, se me acabó, no puede ser. Oh, Dios mío, está a punto de acabarse. Li Lx LZ, disculpen, y acá está L. Este es K. Y K es el vector de onda. Es más, como que normalmente uno dice número de onda, porque uno lo escribe como un número, pero en verdad un vector. ¿Por qué? Porque depende de las coordenadas espaciales. Cada una de estas cosas es un módulo. Entonces, esto sería, si por alguna razón algún día les preguntan como el vector de onda como vector, con las coordenadas como un vector, esto que está acá, el módulo al cuadrado de ese vector. Entonces, cada una de estas cositas que está acá es parte de una de las coordenadas. Entonces, esta sería parte de la coordenada x del vector de onda, la parte y del vector de, o sea, parte z del vector de onda y la parte y del vector de onda. ¿Sí? Súper importante. Este es el módulo al cuadrado del vector de onda. Pero igual no sirve, ¿por qué? Porque este sí, porque ya tenemos cuánto valen las constantes. Entonces, es llegar y poner las constantes, pero también lo importante es encontrar las frecuencias, como lo habíamos hecho en la clase pasada, con las formitas que les mostré. ¿Qué es? Oye, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo, Gabriel? Dios mío. Gracias. Muy bien. Esta es la pizarra número 10, creo. Esta es la 10. Y esta es la 1.
Ajá. Ya. Entonces, sabíamos que la n era W partido C. Ay, me quiero confiar. Entonces, si nosotros queremos encontrar las frecuencias al cuadrado, porque yo no pongo raíz por esta tiza, tiene que ser C por todo esto que está acá. Entonces sería pi partido de x al cuadrado más ñ pi partido en el z al cuadrado más ¿cuál era la otra? M' pi partido en li al cuadrado, y esto todo está bien. Y estas frecuencias, si se dan cuenta, no les puse la etiqueta, pero sí tienen una etiqueta que va a ser del estilo, voy a escribir acá abajo, va a ser una etiqueta como F, Ñ, M'. Ya, pero obviamente podemos cambiar esta notación y la puedo escribir un poco más bonito. Sería como... no, pero uno lo puede hacer. Puede ser I, J, K. Exacto. Es como la notación que normalmente uno ve. ¡Ay, se me acabó la tiza! Estoy muy sorprendida. Voy a poner otra. Espérenme, cabres, que importa. Se me acabó la tiza la wea. Nunca había matraqueado tanto. J, K. Pero esta notación, en verdad, lo pueden dejar con sus variables bonitas que quieran. Está bien. Nadie los va a criticar. Yo no lo voy a hacer. Y, por último, acuérdense que esto que encontramos, estas frecuencias que son etiquetas, dependen de modos que tienen etiquetas, y la solución general tiene que ser la suma de todos sus modos. Entonces, la voy a escribir. Sería como P de R, T, que es la solución general, tiene que ser una suma triple de cada una de estas coordenadas. Ya voy a poner sus variables. F, Ñ, M', de todos los conceptos que acabamos de encontrar, por una constante. Las constantes, la única forma de encontrar las constantes es usar condiciones iniciales. ¿Ok? Si tenemos las condiciones iniciales, podemos encontrarlas y va a ser súper sencillo, pero no teníamos condiciones iniciales en este problema. Aparte, fíjense que si le pongo condiciones iniciales voy a estar caleta rato batrayando. Las condiciones iniciales sería, por ejemplo, tapar un hoyito de la flauta. Sí, o también o la forma en que la sopláis y la función con la que la estáis soplando, porque no es lo mismo soplar así, es soplar como... ¿Sí? En las funciones sí nos definiría la amplitud A, B y C. Sí, sí, van a definir esas la amplitud. Y tiene sentido, por eso, por ejemplo, la flauta, si tú le aplicas a su sonido una función bien fuerte con la boca, la amplitud se escucha más fuerte. ¿Sí? Pero también esa amplitud depende también de los hoyitos que uno tape. Y por eso, por ejemplo, hay notas que son muy agudas, suenan muy fuertes, porque la condición inicial que le estamos pidiendo es para eso. ¿Sí? Estamos tapando cierto hoyo, entonces necesitamos cierta frecuencia. ¿Sí? Importante. Y además le estamos dando ya un volumen con la voz, ¿sí? con lo que le estamos soplando. Además, si uno agarra una flauta y le pone como una aspiradora y la hace muy fuerte, se va a dar cuenta que el sonido cambia dependiendo de la potencia de la aspiradora, para que no usen su voz. Obvio. Entonces les voy a poner una constante C, que va a ser de X, Y, Z, ya para dejar explícitamente que esta es una amplitud que tiene toda la otra amplitud. ¿Sí? Lo voy a poner acá, C, X y Z es AX, AI, AZ. ¿Ya? Pero es para escribirlo un poco más pequeño.
porque oye, tampoco me alcanza por las funciones que acabamos de encontrar, que sería f, ñ, m de x y z, que acá serían todos los cosenos que encontramos escritos con las constantes que también encontramos. ¿Ok? Eso es importante, tienen que escribirlos con las constantes. Por la parte espacial. En la parte espacial sabíamos que es un coseno de kn cuadrado más una fase. Ahora vamos a poner la fase. La ponemos. Por C. Ahí está. Porque si no tiene sentido. Esa sería la forma más general que vamos a tener. Obviamente acá la escribí un poco más pequeña, pero aquí uno tiene que escribirla con todos los cosenos. Y creo que igual sirven para la casa de que en verdad uno puede hacer sistemas bien complejos en varias dimensiones, pero a la larga uno lo que tiene que hacer al final es separar las variables espaciales todo lo que uno pueda, y ya cuando las tiene separadas en ecuaciones complejas, solucionarlas, dadas las condiciones de borde, y de ahí es llegar y ponerlas directamente. ¿Sí? Pero acuérdense, esta es la solución general. Si ¿tienes una duda? ¿Qué dice el coseno? Coseno de cada t por phi. Ah, ya. O por teta, sí. Por una fase, pero... ¿Más? Sí, más teta. Sí, más una fase. Sí. Pensando que tal vez esta cosa, las condiciones iniciales no empiecen en tiempo cero. Sí, puede pasar, puede pasar. Si uno lo considera con tiempo cero, el phi se lo puede echar al bolsillo. Eso, tengo imágenes de los modos de esta cosa, para que se lo imaginen. Así que si quieren pueden venir para acá. En la tele, lo voy a intentar proyectar en la tele. ¿Cuándo? Ese de F, N, M, como una multiplicación. C de X, Z. Sí, o sea, ese robo es las funciones coseno, coseno, coseno de cada una de las variables espaciales que acabamos de encontrar. Pero para no escribir todo, son esas. Pero sería como el P de I con el P de X. Sí, exacto, son las multiplicaciones. Y el T. El T, el tiempo. Pero estaría el coseno metido. Hola Matías Sí. Ignacio, hola Simón Campos. Simón Campos tiene Ahí para que lo vean. Oye, sí, el Simón Campos, yo tengo esa cuestión pegada en mi oficina. Esa escena. Ay, qué flojo el Mati. ¿Qué es? Una clase, Mati, cagón. Oye, levántate, por. Me encanta que terminemos las clases acá todos juntos. Es bacán, es bacán. Está muy helado. Está bien, aceptable, aceptable, aceptable. Tremendo cagón. A ver, ya a ver, creo que esto lo puedo mover así. Ya. Oye, sí, vos prende la cámara. ¿Te acostado? ¿Qué le va a vender? Está en pelota. Ya, pero miren, aquí están los modos, po. Acuérdense que para encontrar los primeros modos tenemos que ponerle el número de etiqueta. En el caso de la membrana nosotros le poníamos 2 números, ¿sí? Entonces veíamos el primer modo como si n podía ser 0 o podía ser 1 y así. Y con m también, puede ser 0 o 1. Y con eso uno empieza a dibujar estas cosas. Acá estamos en el mismo caso, donde acá no me acuerdo cuáles son los n's que te generan. No salen explícitamente, pero yo diría que es como n1, n0, 0, 1, algo así. Y como ven, nada, sí debe ser como 0, 0, 1 y el 1 es donde está justo como la variable, podría decir, donde están como cortadas. Entonces, acá sería como el modo 1, ¿sí? Como el de la cuerda que era como para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Este sería a un lado para el otro, para un lado para el otro. Y este sería el modo transversal. Más, esto está en... Acá lo escriben en X, pero para verlo longitudinal tendría que ser en este problema en Z. Pero nada más. Acá pasa lo mismo, ¿ven? Acá solamente el modo lo que hace es cambiar. Déjenme sacar esto. Y es la misma forma de modo, solamente que ahora está oscilando para el otro lado. Entonces, en vez de oscilar para así, se está moviendo para esta forma. Podemos ver más modos, podemos movernos. Este es el modo normal, entonces está oscilando para arriba y para abajo. Y aquí tenemos las demás combinaciones. ¿Ven? Solamente dándole combinaciones con L1, M1 y N1. Acá creo que los ML, no sé si salen por aquí. MNL, ya, X y Z. X y Z. X y Z. Ya,
es X y Z. En Z vamos a hacer que el nodo es 0 y todos los demás van a ser 1. Y ven que ahora los modos son un poco más complejos. Por eso, por ejemplo, las membranas es igual un poco intuitivo cómo dibujarlos en 2D. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo le hice como el más menos y uno ahí los puede dividir? Pero ya en 3D hay que tener un poquito más de ojito, porque tienes que considerar también esta oscilación. Aparte de esto sí, tienes que considerar estas. Aunque la onda se propague longitudinalmente en Z. Dependiendo de eso, igual los modos pueden vibrar para otras partes, pero como viajan las ondas, va a ser en la longitudinal que va a ser en Z. ¿Sí? Es distinto. Una cosa es vibrar, por un lado, y la otra es como irse para. Viviremos alto, cabros. Y acá tenemos otras configuraciones, ¿ven? Como que el modo ahora como que se rotó. Antes el de arriba, o no sé si le puedo hacer menos zoom. Ahí está. Este que está acá arriba, si uno agarra eso y lo gira, se va a dar cuenta que vamos a llegar al mismo que está acá. ¿Sí? Es lo mismo porque son bien simétricos. Si se dan cuenta, todas estas soluciones son iguales. ¿Cuándo no van a ser iguales? Cuando las condiciones de borde no los permitan y o las ecuaciones a que lleguemos sean un poco distintas. ¿Sí? Puede pasar, ya eso depende exclusivamente del problema y de la geometría del problema, ¿sí? Porque esta era una geometría súper cartesiana, así que igual era más o menos un rectángulo. Pero si fuera como, no sé, como un tambor, como cilíndrica, puede ser que sean distintos. Sí, ahí está. Y bueno, y acá tenemos unos más complejos, ven, solamente poniendo ya que todos tienen un valor, ya se pone como más jodida la cosa. Pero por eso igual la música es súper interesante, súper bonita, porque el problema de un músico no es calcular estas cosas, sino interpretarlas y hacerlas bien. Pero al final lo que un músico hace es citar diferentes modos, cortando, alargando y cambiando las cosas de su flauta. Y o instrumento de viento, porque también pueden ser otro instrumento de viento. La flauta es la más simple porque se parece harto a estas. Pero uno podría modelar también cómo funciona como un cuerno francés o una tuba y cosas así, que usan el mismo modelo. Una gaita. Debe ser una clase musical. Siguen las coordenadas. ¿Una clase musical? Entender los modos. Oye, le iba a preguntar si alguno de ustedes tenía una flauta para traer y la soplarla, pero se me fue. ¿Y se puso a tocar? Sí. ¿Y qué tocó? No. Tocó una nota. Ah, tocó uno. Ah, Uno de los fome. Bueno, y voy a aprovechar de mostrarles. Lo lamento. Ahí, acá está. Luego Ha sostenido, la ecuación de ¿no? Quiero mostrarles porque acá también tengo el problema cuando es simetría cilíndrica. ¿Sí? Entonces, este es bailar. Ah, la tarea en verdad sí tiene que elegir weón. Ah, no, es que no puedo decir cómo es la tarea, lo siento. No puedo decir cómo es la tarea, pero en la tarea no tienen que usar onda presión. Así estamos aquí. No es onda presión, es, como les dije, cuerdas y membranas. No hay palabra. Una presión no está guardando para el control. Puede ser, o para si es que hay otra tarea del palabra, pero yo creo que no. Pero ven, si al final lo único que tienen que hacer es que ahora las coordenadas las tienen que pasar a cilíndricas. ¿Sí? La relación es cilíndrica, entonces es un poco más enfermo. Y dependiendo de las condiciones, vamos a tener diferentes condiciones iniciales, y hay algunas un poco más, y son más complejas, ¿sí? Uno tiene que tener más cuidado cuando la hacen cilíndrica, porque ahora tiene un radio metido. Pero uno sigue imponiendo lo mismo, uno puede seguir matrallando. Mucha matraca, ¿ven? Aparece la misma ecuación, tiene la misma forma, solamente que ahora la geometría es un poco más enferma. Pero las soluciones son muy parecidas. Eso sí, importante, en la geometría que estábamos viendo, por cómo son las soluciones, las ecuaciones que llegamos, que son soluciones armónicas, y tienen esa forma de coseno, en el cilindro no pasa tan así, ¿sí? Y por lo mismo aparecen otras soluciones, otras funciones. Y esas funciones yo creo que todos lo han visto alguna vez, que son las funciones de Bessel, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, en Bessel también uno puede encontrar como en, ¿cómo se llaman estas cosas? En membranas que son circulares. ¿Cómo esa? Sí, como esa, pero de primera especie. Por ejemplo, para la membrana circular, una membrana circular, uno también van a aparecer Bessels, por la forma que tiene, y es porque las Bessels como que, ¿cómo se llama esta wea? Tienen una geometría muy buena
para las cosas como polares. Entonces como que tiene sentido de que las soluciones también sean como tipo veces los modos. Y aparecen, y uno las ve y las puede calcular y todo. Más como acá abajito les puedo mostrar. Después de harta matraca, porque se da harta matraca. ¿Cuáles son los modos? Estos son algunos de los modos considerando esta solución. Y Z, y el Z está saliendo de la pantalla, son los colores. Si no me equivoco, mientras más rojo es más fuerte la intensidad. Esa es la gracia. Entonces acá también tenemos distintos modos. Pues este sería como el modo asimétrico. Otro modo asimétrico. Y ahí empiezan a aparecer estas cuestiones como modos más enfermos. Estas cosas igual, así como spoiler de otros ramos, uno los ve mejor cuando está estudiando como ondas electromagnéticas, como en electrodinámica. Sí, porque uno ya tiene más matraca, entonces uno puede, como estas cosas se resuelven fácil. O sea, con el campo eléctrico y ecuaciones de Maxwell aparecen. Y tenemos más moditos. Ven como que se ponen más enfermos cada vez. Pero así es la vida, así es la vida. Y conclusiones, ahí están las conclusiones. Sí, así que... Voy a aprender electro. ¿Para hacer con eso? Sí, el que les voy a subir es más o menos exacto lo que hice, solamente que yo me atraqué partes que no me atraquearon. Excelente. Y no está acá. Uy, hay un ya, como ustedes llegaron a clase, les voy a mostrar la tarea. Lo siento, no les puedo dejar grabar, lo siento. Sí, voy a parar la grabación, cabras. Espero que la hayan pasado bien. No se la merecen. No digan eso. Así que eso, suelta la tarea. La tarea. Siempre. Vale, buena clase.